todas formas, tratemos de que en realidad esto sea algo didáctico, tanto como para ustedes y como para mí, más que todo para ustedes para que puedan entender. Si tienen alguna duda, chicas, y bueno, Harold, no duden en decírmelo. Ya, todas las dudas las vamos a resolver en estos momentos, en esta clase, ¿sí? Porque recuerden que su examen es pronto y es mejor que ya no tengan más dudas. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Entonces, con respecto a la primera pregunta, disculpen mi cámara, ya, ahora sí, ya, ahora sí. Con respecto a la primera pregunta, sí lo pueden ver, ¿verdad? Dice paciente de 22 años que hace ejercicio intenso, presenta sobre todo una taquicardia sinusal de 120 latidos por minuto. Tiene un buen rendimiento durante el esfuerzo. La pregunta acá nos dice, ¿no? ¿Cuál es la propiedad cardíaca que prácticamente va a aumentar, ¿no? Principalmente para poder exactamente permitir mayor gasto cardíaco durante el ejercicio. A ver, ¿alguno de ustedes chicos se atreven? Camila. Mm, El inotropismo Sí. tiene que ver con la fuerza al contraerse. Para poder realizar el repaso correspondiente. Ay, gracias. Sí, con respecto a tu respuesta, sí, es inotropismo y vamos a explicarlo para los demás. Exactamente vamos a ver ya el tema del gasto cardíaco acá. ¿Qué es el gasto cardíaco? Recuerden, chicos, es el volumen de la sangre que bombea el corazón en un minuto. La fórmula, como ustedes lo pueden ver, no se olviden que es el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico. ¿Por qué? Por la frecuencia cardíaca. Durante el ejercicio, este paciente de 22 años lo que va a hacer es necesita aumentar su gasto cardíaco para que los músculos reciban más oxígeno, ¿no? Y sobre todo más nutrientes. Los mismos permiten aumentar el gasto cardíaco, sobre todo en el ejercicio. En la frecuencia cardíaca porque aumenta por estimulación simpática. Recuerden que hay un efecto cronotrópico positivo y también otro mecanismo que nos permite aumentar el gasto cardíaco en el ejercicio es el volumen sistólico, ¿no? Y esto mayormente va a depender sobre todo en la contractilidad, como lo comentaste, Camila, inotropismo, ¿no? En la precarga y la poscarga. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es el inotropismo? Es la capacidad exactamente de forma intrínseca, no, donde se encuentra tu corazoncito para que pueda aumentar la fuerza de contracción que sea independiente de la precarga. ¿Y por qué va a estar regulado ese inotropismo? Recuerden, chicos, está regulado tanto por la entrada y el manejo de nuestro calcio que se encuentra dentro de la célula. En el inotropismo vamos a ver que existen los beta-1 adrenérgicos, ya sobre todo se van a encontrar en el sistema simpático y esas van a aumentar prácticamente, van a activar a la proteína GS. ¿Qué hace la proteína GS? Aumenta el AMPC cíclico y así es como aumenta la proteína quinasa, ¿no? Y es así que es lo que se va a producir, ¿no? A ver, para que lo puedan ver el tema. Entonces, como decía, en el inotropismo, ¿ok? Acá la respuesta es inotropismo. ¿Qué es lo que hace, chicos? Vamos a verlo en el sistema simpático y activa a la proteína GS. ¿Y qué es lo que hace? Aumenta el AMPC cíclico, ¿ok? ¿Qué más? Aumenta la proteína quinasa, vamos a obtener a la proteína quinasa y donde se va a producir una fosforilación tanto de los canales de calcio, ¿ok? Los calcios de tipo L. Recuerden eso, chicos, que es muy importante. Entonces, ya vamos a ver que a diferencia de otras propiedades como el lucitropismo, que es la relajación ventricular, acá vamos a ver exactamente la diástole, porque es importante, pero en ejercicio la prioridad es aumentar la contracción, ¿correcto? Luego tenemos en el dromotropismo, que es la velocidad de conducción eléctrica, sobre todo, por ejemplo, en el nodo auriculoventricular, y esto nos asegura que los impulsos van a llegar de forma rápida, pero no explica directamente el mayor volumen que va a ser expulsado, ¿no? Y el plasmotropismo es prácticamente una excitabilidad de la célula cardíaca, ¿no? Y va a estar totalmente relacionado con la facilidad exactamente para poder generar potenciales, ¿no? Sobre todo, vamos a ver lo que no va a dar una relación con la fuerza de bombeo acá. Entonces, como para que ustedes lo recuerden, van a usar de repente esta mnemotecnia, ¿no? El ejercicio
Cuando tú haces ejercicio, ¿qué pasa con tu corazón? Bombea. ¿Cómo bombea? Con más fuerza y más rápido. Entonces recuerden el inotropismo positivo. Más fuerza, ¿ok? Más fuerza y inotropismo positivo. El cronotropismo positivo es más rápido. Entonces, para que lo puedan ver, por así decirlo, un truco mnemotécnico, ino, ¿no? Intensidad de contracción. Luci, lucitropismo es una luz apagada, por lo tanto, de relajación. Dromo, vamos a ver que viene, algunos de ustedes han visto la carrera en griego, que se dice dromos, la velocidad de conducción. Y batmo, ¿ok? Que es como la batería, la carga, la excitabilidad, ¿sí? Entonces, para que puedan entenderlo, en un paciente, en un joven deportista, el sistema simpático, como habíamos hablado, ¿qué hace? Aumenta la contractilidad para que pueda prácticamente mantener ese rendimiento durante el ejercicio. En cambio, si un paciente, ¿ok? Si un paciente tiene una insuficiencia cardíaca, ¿qué pasaría? El inotropismo va a estar totalmente disminuido y el corazón ya no va a poder aumentar el volumen sistólico. Aunque suba la frecuencia cardíaca, lo que va a pasar se fatiga con mínimos esfuerzos. Entonces, sí, ¿vamos bien? ¿Sí? Entonces, seguimos con la pregunta 2, ¿sí? ¿Qué presenta la onda P en un electrocardiograma normal? Vamos a ver quién participa. Carol, Milagros, Camila. Pueden decir lo que más les parezca a ustedes, de repente lo que ya hayan estudiado y se acuerdan, ¿no? La, O también, sí, la despolarización auricular. sí, correcto. Acá he puesto un cuadro prácticamente para que puedan ver exactamente cada onda, cada complejo que se va a presentar sobre todo en un electrocardiograma normal. Entonces, recuerden chicos, un electrocardiograma que mide, vamos a ver, registra sobre todo una actividad eléctrica que hay en nuestro corazón, sobre todo en la superficie corporal. Directamente la contracción mecánica. Lo que mide es la despolarización y la repolarización tanto de las fibras miocárdicas. Entonces, las ondas principales que vamos a encontrar, ¿no? Está la onda P, ¿no? Que prácticamente, ¿qué hace? Vamos a ver la despolarización auricular. El complejo QRS, una despolarización ventricular. Es más potente porque vamos a ver que los ventrículos tienen más masa muscular, ¿no? Y la onda T, que está acá, vamos a ver que hay una repolarización ventricular. Y la repolarización auricular sí existe, pero está oculta dentro del QRS, ¿ok? Porque acá se ocurre una despolarización ventricular mucho más grande, ¿no? Entonces tenemos la onda Q, despolarización del tabique, onda R, ¿no? Tenemos otras. Pero las más importantes, las mencionadas, ¿no? El complejo QRS, la onda P, la onda S y la onda T. Entonces, para que puedan entender, chicos, ¿se acuerdan del exactamente el sistema eléctrico del corazón? Vamos a ver, ¿se acuerdan de la explicación que les di exactamente de su corazoncito? ¿Dónde empieza del nodo sinusal, ¿no? Que se encuentra sobre todo en la aurícula derecha, ¿ok? Sinusal. Vamos a ver que se encuentra en la aurícula derecha y vamos a ver cómo hay un impulso que se propaga por las aurículas mediante una contracción auricular. Entonces, eso es lo que nos indica la onda P, ¿no? Ahí prácticamente hay una contracción auricular, ocurre después de que de una onda P. Vamos a verlo acá. Después de una onda P y sobre todo nos va a ayudar a, ¿no? a sobre todo a completar que haya un buen llenado ventricular. Y vamos a verlo así como una patada auricular, por así decirlo. Entonces, los valores normales para que puedan entender de la onda P, ¿no? Su duración es menos de 120, ¿no? Menos de 120, hay menos de 3 cuadritos pequeños, ¿ya? Y vamos a ver que siempre se va a dar positiva, tanto en la derivación D1, derivación 3 y en la ABF, en el eje inferior, ¿ok? Entonces recuerden eso, chicos. A ver, entonces todo bien, ¿sí? ¿Les han preguntado acerca de patologías de las ondas o solamente qué es lo que indica cada onda? A ver, chicos, me comentan para yo poder darle algunos ejemplos de patologías, sobre todo que están relacionadas a las ondas que se encuentran en el electrocardiograma. Chicos, bueno, de repente creo que no, o de repente sí. Vamos a dar solo una, ¿ya? Es la hipertrofia auricular derecha. Es una patología donde vamos a ver una patología pulmonar, donde vamos a presentar una onda P, la onda P de acá,
esta onda P va a estar más puntiaguda, más picuda, y es así como nos va a indicar, si tiene la onda P más picuda y mide más de 2.5 milímetros, vamos a ver que el paciente presenta una hipertrofia, ¿no?, auricular derecha, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga EPOC o de repente tiene hipertensión pulmonar. Entonces vamos a ver exactamente este tipo de ondas que nos pueden presentar patologías. Otra, de repente si presentan, claro, es lo más probable que les puedan preguntar sobre algunas patologías como la insuficiencia tricúspide, la estenosis mitral. Entonces vamos a dar un ejemplo de estenosis mitral, ¿ok? Vamos a encontrar una onda P que va a ser más ancha y sobre todo bífida. Y cuando encontramos una onda P más ancha y bífida, ¿qué es lo que nos dice? Que el paciente también presenta una hipertrofia auricular, pero ya en la zona izquierda. Y sobre todo vamos a ver un ejemplo que va a presentar el paciente, esta patología, ¿no? Esta valvulopatía, perdón, es la estenosis mitral, ¿sí? Recuerden, cuando la onda P está ancha y bífida. Entonces, eso es lo que tienen que recordar. ¿Ya? O de repente viene un paciente con fibrilación auricular. ¿Qué es lo que vamos a ver en la onda P? Exactamente la onda P se van a ver normales. Va a haber solamente un trazado tipo ondulado irregular que vamos a ver que nos indica que las aurículas no se despolarizan de forma organizada. Y esto nos explica cómo una fibrilación auricular ya no hay contracción auricular efectiva. Y es acá donde se van a formar estos típicos trombos, sobre todo en la aurícula izquierda, ¿no? Y el paciente tiene un riesgo de embolia. ¿A qué paciente vamos a ver eso? Con fibrilación auricular, sobre todo un paciente que viene en emergencia con accidente cerebrovascular, ¿no? Un ACV, un típico ACV. Entonces, vamos a ver ahora el tema de la ley de Frank Starling. Acá hay otra pregunta que exactamente nos indica, em, en la ley de Frank Starling, un aumento de la precarga, el volumen diastólico final, ¿qué es lo que nos va a producir? Nos produce exactamente, vamos a verlo acá, como un aumento, ¿no?, del volumen sistólico hasta un cierto punto. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a ver exactamente qué era la ley de Frank Starling. Dice que la fuerza de contracción, no se ve mucho, ok, la fuerza de contracción del ventrículo depende del grado de estiramiento de las fibras miocárdicas, sobre todo durante la sístole. Entonces vamos a ver que en otras palabras va a haber más llenado, hablamos de una precarga, y vamos a ver que hay más estiramiento sarcomérico, y vamos a ver que el paciente va a presentar una contracción, o sea, dentro de esa ley vamos a ver que hay una contracción más fuerte, y por lo tanto va a haber mayor volumen sistólico, ¿no? Entonces, para que lo puedan entender, en un concepto clave, acá estamos hablando de una precarga, ¿sí? En una precarga vamos a ver qué es la tensión, sobre todo que hay entre la pared ventricular, que se da al final de la diástole, y vamos a relacionarlo con el volumen diastólico final. Entonces, cuanto más sangre va a llegar a tu ventrículo, acá tenemos a nuestro corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, no, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces, cuanto más sangre, vamos a ver acá, a ver, sobre todo cuando hablamos de los ventrículos, ¿no? Cuanto más sangre llega al ventrículo, ¿qué es lo que va a producir? Mayor retorno venoso. Entonces vamos a ver que hay mayor precarga, ¿sí? Entonces, para que lo puedan identificar de una forma así, entonces vamos a verle a un paciente que de repente tiene una insuficiencia cardíaca, sobre todo patologías cardíacas, ¿no? Estamos hablando de fisiología cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un paciente tiene una dilatación patológica del corazón. Por lo tanto, ocurre una insuficiencia cardíaca. Hay un estiramiento excesivo de las sarcómeras. Las fibras acá se estiran tanto y ya no van a aumentar la fuerza de contracción. Y es acá como va a perder prácticamente la eficacia. Y es acá como vamos a ver cómo la curva se aplana, ¿sí? Entonces, vamos a diferenciarlo con las otras opciones. Dice, no disminuye el volumen sistólico. Va, ok, porque acá dice disminución del volumen sistólico, pero acá no disminuye el volumen sistólico. No reduce la contracción, no reduce prácticamente la contractilidad, porque vamos a ver que la ley sobre todo describe prácticamente que hay un mecanismo intrínseco, entonces no hay cambios sobre todo con el inotropismo. Entonces, acá no aumenta el tiempo de eyección y tampoco vamos a ver que cambia el volumen.
¿ya? Y aumenta directamente el volumen expulsado. Entonces, para que lo puedan recordarlo exactamente con una mnemotecnia, mientras, o sea, más entra, más sale hasta que el corazón ya no pueda más. Acá vamos a hablar la ley de Frank Starling. Frank, stretching, prácticamente tómenlo así con esa palabra de estiramiento, ¿no? Entonces, vamos a verlo que si tú estiras la liga moderadamente, rebota fuerte. Pero si tú estiras demasiado la liga, vamos a ver que pierde su elasticidad, ¿no? Y por lo tanto va a haber un rebote muy débil, ¿no? Entonces, seguimos, ¿sí? Ahora con la siguiente pregunta. El número de Reynolds, ¿qué nos indica? ¿Se acuerdan? El número de Reynolds, vamos a ver que sobre todo nos va a indicar la tendencia de un flujo a volverse turbulento, o de repente si es que nuestro flujo está bien que sea laminar, o vamos a diferenciarlo sobre todo con un flujo turbulento. Recuerden, chicos, que se acuerdan de exactamente el número de Reynolds, donde habíamos visto que el número es un número adimensional, por así decirlo, que nos ayuda a ver si nuestro flujo, como dije, es laminar, o de repente si nuestro flujo es turbulento. Entonces, vamos a ver esta fórmula, ¿no? La densidad por la velocidad por el diámetro del vaso sobre la viscosidad, ¿no? Eso nos ayuda a identificar exactamente el tipo de flujo. Entonces, recuerden, el tipo de flujo laminar, ¿ya? Sobre todo vamos a ver que es menos de 2000, ¿no? Como lo dice en su guidon. Y vamos a ver que el turbulento es más de 4000, ¿no? Más de 4000 o más de 3000, creo. Entonces, relaciónenlo así y vamos a ver que los flujos turbulentos aumentan sobre todo cuando hay un estrés sobre el endotelio. Por ejemplo, ¿dónde podemos ver el flujo turbulento? Un paciente que tenga aterosclerosis. Acuérdense. ¿Dónde más? Cuando forma aneurismas. ¿Dónde más? Cuando tiene soplos cardíacos. Entonces, en este tipo, ¿no?, de opciones que vamos a ver, esta patología, vamos a ver que el flujo va a estar turbulento, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero comentar sobre el número de Reynolds. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? La C, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Ok, gracias. Entonces, la otra pregunta es, ¿cuál de los siguientes es un efecto directo de la angiotensina 2? Vamos a ver cuál sería la respuesta. A ver, chicos, ¿me ayudan? ¿Están? ¿Cuál creen que sería la respuesta ahí? La angiotensina 2. Acá está la imagen, como vamos a ver acá, con nuestro riñón por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? ¿Qué es lo que nos indica exactamente? Recuerden, para empezar, exactamente, vamos a ver qué es la angiotensina 2. Es un péptido donde se va a encontrar, sobre todo en este sistema central, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cómo se produce? A través de la angiotensina 1, ¿no? Entonces vamos a ver que eso se da por acción de la enzima convertidora de angiotensina, que es la ECA, y la función principal, chicos, de esta angiotensina 2, ¿ok? Como lo vemos acá, ¿cuál es? Uno es mantener la presión arterial, ¿ok? Esa es la primera. Vamos a ver que también hay mantener sobre todo la perfusión tisular. Eso es lo que tenemos que saber sobre todo de la angiotensina 2. Entonces, ¿qué es la angiotensina 2? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cuál es su efecto principal, por así decirlo? Es un vasoconstrictor, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va a aumentar la resistencia periférica cuando hay una vasoconstricción arteriolar, y sobre todo al aumentar la resistencia periférica, aumenta la presión arterial. Otro ejemplo también de la angiotensina 2, otro efecto, es que estimula sobre todo la secreción de la aldosterona cuando hablamos de la glándula suprarrenal, ¿no? No sé si se logra ver la imagen, ¿ya? Sobre todo estimula, vamos a ver que la aldosterona, ¿qué reabsorbe, chicos? Reabsorbe el electrolito, el sodio, y junto con el agua, sobre todo en los túbulos, y es lo que aumenta el volumen sanguíneo y aumenta la presión arterial. También otro efecto de la angiotensina 2 es que estimula la secreción de la hormona antidiurética, ¿no? La ADH,
que vamos a ver, sobre todo en la vasopresina, que aumenta el agua, ¿verdad? Aumenta el volumen sanguíneo. Y otro efecto principal también de la angiotensina 2 es el aumento de sed. ¿Por qué? Porque va a haber una acción central, sobre todo, recuerden, en el hipotálamo. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, que es un vasoconstrictor, ¿no? Angiotensina, tensión. Por lo tanto, sube la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción y sobre todo por la aldosterona, ¿no? Entonces, recuerden, chicos, ¿qué pasaría si un paciente tiene una hipotensión? Estamos hablando ya no aumento de presión arterial, ¿no? No sería hipertensión, sería hipotensión, una hipotensión aguda. ¿Por qué? Por hemorragia. Entonces, ¿qué es lo que se va a activar? Recuerden, su sistema importante, el sistema renina-angiotensina, por lo tanto va a estar en la angiotensina 2, ¿ya? Que prácticamente va a producir una vasoconstricción en las arteriolas y es como aumenta la presión arterial, ¿no? Si está hipotenso, lo va a tratar de estabilizarlo, no hipertensión, sino lo estabiliza, ¿no? Y sobre todo la aldosterona, que también es muy importante, la que retiene el sodio y el agua, recupera el volumen perdido, ¿no? Cuando te dije que exactamente el paciente presenta hipotensión por hemorragia, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente tiene hipertensión, pero ya de una forma ya crónica? Vamos a ver que hay una producción sostenida, sobre todo de la angiotensina 2, ¿ya? Y vamos a ver que produce una vasoconstricción crónica, ¿ok? Pero también va a estar aumentada con la retención de sodio y esto nos va a producir una hipertensión sostenida. Por eso es que vamos a usar los YECA o los antagonistas, sobre todo YECAs, que vamos a usarlos sobre todo para controlar la hipertensión y sobre todo, ¿para qué? Para proteger a nuestro riñón. Entonces, es muy importante que sepan eso, ¿sí? Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. El pulso venoso yugular prominente y oscilaciones pronunciadas, ¿qué es lo que sugiere exactamente? Vamos a ver que lo que sugiere es la insuficiencia tricúspide o el taponamiento cardíaco. Para eso hemos visto acá en la imagen, la onda A ausente nos indica una fibrilación auricular, ¿verdad? Una onda A que está aumentada nos produce prácticamente una estenosis tricúspide, ¿no? O un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Y la onda V gigante nos produce una insuficiencia tricúspide. Entonces, vamos a ver qué es el pulso venoso yugular. Recuerden, chicos, que exactamente es un reflejo de la presión auricular derecha, ¿ya? De la aurícula derecha, y vamos a ver que sobre todo vamos a transmitirlo mediante de la vena yugular interna, ¿no? Vamos a ver a nuestro paciente, su vena yugular, ¿ok? Y vamos a ver que sobre todo este pulso nos permite evaluar la función y sobre todo la presión del corazón, ¿no? El corazón derecho, recuerden, ¿no? Sin que haya necesidad del catéter, por así decirlo. Entonces, como comenté, existen varias alteraciones de las ondas A, ¿no? Si es que hay descensos de la onda A, por ejemplo, hay una contracción auricular derecha, o de la onda V, vamos a ver que hay un llenado pasivo auricular, ¿no? Entonces, acá para que puedan entender sobre el tema de la insuficiencia tricúspide. ¿Por qué la respuesta acá sería insuficiencia tricúspide? Vamos a ver por qué da insuficiencia tricúspide. Vamos a ver a tu válvula. Siempre traten de dibujar su corazón, tal vez así durante el examen para que puedan identificarlo. Acá, acá está la pulmonar. ¿Ok? Y acá está, por acá está la aórtica. Recuerden exactamente que la insuficiencia tricúspida, ¿qué pasa con nuestra válvula, la T, la tricúspida? No cierra. Por lo tanto, va a haber una regurgitación, ¿no? Desde que estaba acá a la aurícula. Entonces, regurgita la aurícula y vamos a ver cómo la onda A y la onda V van a estar de forma prominentes. Y acá es donde prácticamente se intensifica este tipo de, ¿no? Este tipo de valvulopatía, se intensifica la presión, ¿no? De la vena y sobre todo cuando inspira, ¿ok? Entonces vamos a ver por qué también sería taponamiento cardíaco. Recuerden que el taponamiento cardíaco tenemos la triada de Beck, ¿ok? Tenemos una ingurgitación yugular, ¿ok? También tenemos los ruidos cardíacos disminuidos y sobre todo el paciente va a presentar una hipotensión arterial. Recuerden, exactamente el taponamiento cardíaco, vamos a ver que hay un saco pericárdico que sobre todo limita un llenado de forma correcta y es así como nuestro pulso venoso yugular va a estar elevado. Y acá vamos a ver que se va a presentar sobre todo en ondas A
¿no? Y vamos a ver que prácticamente se borran o se hacen casi planas. ¿Se acuerdan que en la clase cuando expliqué sobre las ondas, yo había puesto un cuadro donde estaba exactamente los tipos de ondas? Lo voy a buscar y se los voy a enviar por el grupo, ¿sí? Para que puedan identificar cada tipo de onda, ¿ya? Y ese cuadro es muy importante en la forma en cómo tú te puedes memorizar, porque son varios tipos de ondas, varios tipos de alteraciones y varios tipos de valvulopatías. Es muy importante saber ese cuadro. Lo voy a buscar y se los mando. Entonces, vamos a ver exactamente cómo lo puedes recordar. Tricúspide insuficiente, ¿correcto? Hay una presión venosa yugular que está lleno y sobre todo saltón, ¿ya? Entonces vamos a ver que tu vena yugular que va a estar hinchada se sube y baja con fuerza. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una regurgitación. Si tu vena está hinchada pero no hay ondas, ¿no? ¿Qué es lo que va a presentar? Un taponamiento. Entonces, eso es lo que quería explicar sobre esta pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con el tema de durante la sístole, ya, la siguiente pregunta, ¿sí? Pero antes, vamos a ver sobre todo qué pasa si tu paciente, ¿ok? Porque es lo más probable que venga en tus exámenes, sobre todo casos clínicos, si tu paciente tiene cirrosis hepática o tiene una citis. Cirrosis, ya vamos a ponerlo así, cirrosis. Vamos a presentar una insuficiencia tricúspide. ¿Por qué? Porque va a haber una dilatación, ¿no? Como dije, de la válvula tricúspide. Y vamos a ver que recuerden chicos, en una insuficiencia tricúspide hay onda A y onda V, ¿no? Aumentados, ¿sí? ¿Y dónde vamos a ver taponamiento cardíaco? ¿En qué tipo de pacientes? Vamos a verlo un paciente que que de repente presenta sobre todo un infarto, o sea, ya tenía un infarto, presenta otro infarto y con derrame pericárdico, ¿no? Que va a tener, como dije, hipotensión, ruidos cardíacos disminuidos, ingurgitación yugular. Ahora, seguimos con la otra pregunta. Durante la sístole isovolumétrica, ¿ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Chicos, recuerden, exactamente acá la respuesta, ¿cuál sería? El volumen ventricular no cambia mientras que la presión aumenta. Vamos a explicarlo acá durante el ciclo cardíaco. Sobre todo vamos a ver la definición, ahí no se nota, pero ya. Sobre todo vamos a hablar sobre la sístole isovolumétrica, ¿ok? Vamos a ver qué es la primera fase de la sístole ventricular, ¿ok? Después de una contracción auricular. Recuerden, isovolumétrica, ¿qué significa? Significa un tipo de volumen constante, donde no va a haber salida, o sea, exactamente de la sangre, ¿ya? No sale la sangre todavía porque todas las válvulas van a estar cerradas. Recuerden, entonces, en la fase del ciclo cardíaco, como había dicho, recuerden, cuando hay un llenado rápido, ya lo voy a escribir acá. Cuando hay un llenado rápido, ¿qué ocurre con tus válvulas auriculoventriculares? Ojo, van a estar abiertas, ¿ok? ¿Y qué es lo que van a pasar con tus válvulas semilunares? Van a estar cerradas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con tu presión? Baja presión, ¿ok? Hipotenso. ¿Y qué ocurre con tu volumen? Aumenta el volumen. Ahora, ¿qué pasa si encontramos una sístole isovolumétrica? Las aurículas ventriculares van a estar cerradas, ¿ok? Las semilunas van a estar también cerradas y vamos a ver que hay acá, sobre todo con la presión ventricular, va a subir de forma súbita, de forma rápida, ¿no? Y el volumen va a ser constante. ¿Qué pasa en una eyección? No se nota acá. Vamos a ver que las aurículas ventriculares van a estar cerradas, ¿ya? Las semilunares van a estar también, bueno, en la eyección, las aurículas ventriculares están cerradas, las semilunares van a estar abiertas y vamos a ver qué pasa con tu presión. Tu presión máxima, ¿ok? Se ocurre exactamente, vamos a relacionarlo con la eyección y vamos a ver que tu volumen va a disminuir. ¿Y qué pasaría con una relajación isovolumétrica? Con una relajación isovolumétrica que tus válvulas auriculoventriculares van a estar totalmente cerradas, las semilunas van a estar cerradas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con tu presión? Cae. ¿Y qué va a pasar con tu volumen? Va a ser de forma constante. Entonces, eso es lo que tienen que aprender exactamente sobre las fases del ciclo cardíaco, ¿ya? Y es muy importante, sobre todo, vamos a ver en esta, ¿no? Sobre todo en la sístole isovolumétrica, que vamos a ver que en sí es una fase muy corta, pero sobre todo se va a dar un paciente, o sea, las alteraciones, ¿por qué es importante en la clínica? Porque vamos a ver un paciente que presenta hipertensión arterial. ¿Qué es lo que ocurre? Acá aumenta sobre todo el cierre de las válvulas semilunares,
¿ok? Y vamos a ver que va a haber mayor tiempo isovolumétrico. ¿O qué pasaría si un paciente presenta de repente una insuficiencia ventricular? ¿Qué es lo que va a pasar? Puede haber sobre todo una presión máxima disminuida, va a disminuirse la presión. ¿Y qué va a pasar con la eyección? También va a estar reducida. Entonces, es muy importante exactamente recordarlo, ¿no? Sobre todo repasen el ciclo cardíaco, ¿ya? Que es muy importante, ¿sí? Entonces, para poder dar un ejemplo, para que puedan entender de repente, ¿qué pasaría si un paciente, otro ejemplo, ¿no? Estenosis aórtica, presenta una estenosis aórtica? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver que nuestros ventrículos ya necesita sobre todo generar una presión muy alta, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda abrir la válvula, ¿no? Para que pueda abrir la válvula y vamos a ver que acá se va a presentar un tipo de fase isovolumétrica, que es más larga, ¿ya chicos? Entonces, al ser más larga, ¿qué es lo que va a producir? Un soplo eyectivo y es muy característico de la estenosis aórtica, ¿sí? Seguimos con la pregunta de las derivaciones de un electrocardiograma. Ya, ahora, ¿cuál derivación del electrocardiograma ofrece sobre todo una buena información de un eje eléctrico, ¿no? De un eje eléctrico frontal, ¿no? Y vamos a ver exactamente cuál es. A ver, alguien, chicos. Ok, vamos a ver que acá la respuesta es la derivación de 2. ¿Por qué? Exactamente vamos a dar un repaso así del electrocardiograma. Vamos a ver que exactamente cada derivación registra una actividad eléctrica de 2 puntos, ya sea positivo o ya sea negativo. Las ondas se van a ver más positivas, quiere decir que se van a ver grandes, ¿ok? Y cuando no, exactamente cuando un vector eléctrico está alineado, sobre todo con el eje de la derivación. Ahora, ¿por qué sería derivación 2? Vamos a ver que en sí un electrodo negativo se va a encontrar en dónde? En el brazo derecho, ¿no? Un electrodo positivo se encuentra en el brazo, perdón, en la pierna izquierda, ¿ya? Y vamos a ver que prácticamente en la D2 vamos a ver cómo hay una onda P, ¿ya? La onda P que se observa bien y es muy importante, ¿para qué? Para poder detectar las arritmias ventriculares, chicos, ¿ok? Perdón, la onda P es las arritmias auriculares, ¿sí? Perdón, arritmias auriculares. Y el complejo QRS, porque acá vamos a ver que se ve muy alto, ¿ok? Y se ve positivo, ¿sí? Eso cuando vemos cuando presenta una derivación 2, ¿ok? El complejo QRS, la onda P, nos va a ayudar para a diagnosticar arritmias auriculares y también vamos a ver que hay una presencia de la onda T. ¿Por qué? Porque también suele ser positiva, en este caso de la T2. Entonces, ¿para qué nos sirve la D2? Porque exactamente hay una importancia clínica. Claro, nos sirve sobre todo para detectar ritmos de un origen sinusal, ¿no? Como dije, hay una onda P positiva, una D2, existe un ritmo sinusal. Exactamente va a ser un tipo de derivación que es muy importante, sobre todo cuando hay un monitoreo. Tú vas a UCI o de repente vas a un quirófano, tú vas a ver la derivación 2, ¿ok? Para poder monitorear al paciente, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta. ¿Sí, chicos? ¿Qué pasaría en una fibrilación auricular? En una D2 no vamos a ver, ¿ya? La onda. Vamos a ver otro tipo de ondas que van a ser irregulares. ¿Qué pasaría si un paciente tiene taquicardia sinusal? Nuestra onda P va a estar sobre todo positiva en la D2, ya seguida de una QRS normal. ¿Ya? Y vamos a ver que sobre todo se confirma con un marcapasos, sobre todo cuando hablamos del nodo sinusal. ¿Sí, chicos? Y luego vamos a ver qué pasaría si de repente el paciente presenta una desviación del eje eléctrico, ¿no? Vamos a ver que una D2 vamos a ver que el QRS es bajo, ¿ok? O negativo, cuando hay una desviación de un eje eléctrico. ¿Por qué? Porque en sí nos deriva, nos sugiere prácticamente que hay un eje anómalo. ¿Y dónde vamos a presentar? ¿En qué tipo de enfermedad? Hipertrofia ventricular izquierda.
¿sí? Donde vamos a ver que el eje va a estar desviado, sobre todo al lado izquierdo. Recuerden eso, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con la siguiente pregunta. A ver, un momento. ¿Todo bien, chicos? Ya, seguimos. Entonces, con la siguiente pregunta vamos a ver sobre todo el centro vasomotor en el bulbo raquídeo. Vamos a ver qué es responsable de qué. A ver, alguien que me pueda responder esto. A ver, chicos, ¿están? Sería integrar las señales. Claro. ¿Se acuerdan exactamente de los reflejos barorreceptores como lo había explicado anteriormente? Mm, Ya. A ver. Entonces, vamos a ver. Los demás sí están, ¿no? Para seguir preguntando. Entonces, vamos a ver exactamente con respecto al centro vasomotor, exactamente lo que yo decía era de los reflejos barorreceptores. Vamos a ver que sí, integra señales sobre todo simpáticas y parasimpáticas. Ya, entonces, para que puedan entenderlo, a ver, ¿se nota en gráfico? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. A ver, voy a usar otro gráfico, creo, para que puedan entender sobre los reflejos barorreceptores. Ya. Entonces, a ver, con respecto a los barorreceptores, ¿se acuerdan exactamente que se presentan sobre todo en el seno carotidio? Y vamos a ver en la parte glosofaringea, por así decirlo, y en el arco aórtico, donde está el nervio vago. ¿Y qué es lo que van a hacer? Detectan cambios sobre todo en la presión y modulan la salida simpática, ¿verdad? Entonces, es muy importante que conozcan exactamente, ¿no? Sobre todo sobre el centro vasomotor en el bulbo raquídeo, ¿no? ¿Para qué es importante? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de esto? No. Ya, bueno. Pero acá lo que yo quiero aclarar es que lo que va a hacer sí integra información, tanto quimiorreceptores y barorreceptores, no solamente es el barorreceptor, y también, sobre todo, modula la salida simpática y parasimpática. ¿Para qué? Como dije, para que pueda mantener la presión arterial. Así que es muy importante esto, ¿sí? Ahora, con respecto al vaso con la placa esteroesclerótica, ¿qué estrecha el diámetro del tipo de flujo que aumenta? ¿Cuál sería? ¿Qué tipo de flujo encontramos exactamente cuando un paciente presentaba aterosclerosis? ¿Se acuerdan que le dije en una de las preguntas anteriores? Turbulento. Claro, flujo turbulento. Era una de las patologías, creo que está por acá. Creo que lo escribí. Ay, no. Bueno, acá está. ¿Se acuerdan del flujo laminar y el flujo tubular? En flujo tubular vamos a ver que el paciente puede presentar aterosclerosis, puede presentar una formación de aneurismas y sobre todo soplos cardíacos. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en sí eso es lo que ocurre, ¿sí? A ver un momento, chicos, mi señor.
Ok, ahora sí. Entonces, para poder explicarles y para que se acuerden una vez más para su examen, en caso de que venga, ¿qué es lo más probable sobre el tema del centro vasomotor, tanto vulvar? Vamos a hablar un poquito más de los vasoreceptores y de los quimiorreceptores. Como dijo su compañera, ayuda a integrar señales simpáticas y parasimpáticas. ¿Para qué? Para que, como dije, ayudan a regular la presión arterial, ¿no? Regulan sobre todo el tono vascular y también la frecuencia cardíaca. Entonces, vamos a ver que hay un centro vasomotor. Sobre todo, ¿dónde se va a presentar? Como ahí dice, en el bulbo raquídeo, ¿ya? Y va a incluir núcleos muy importantes, ¿no? Núcleo ambiguo, el tracto solitario, una área vasoconstrictora, la parte vulvar. Entonces, vamos a ver que su función es integrar aferencias. Tenemos a los vasoreceptores que se encuentran en los senos carotídeos y en el arco aórtico. Y vamos a ver que también vamos a presentar los quimiorreceptores. ¿Y dónde vamos a encontrar exactamente este centro motor? ¿No? Indica señales corticales durante el estrés o en el ejercicio. Entonces es muy importante que vean que integra y sobre todo ajusta al tono simpático y al tono parasimpático. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando hay aumento del tono simpático, ¿qué es lo que va a producir el simpático? Recuerden, vasoconstricción. Aumenta la frecuencia cardíaca y por lo tanto va a haber contractibilidad. ¿Qué es lo que pasa si aumenta al parasimpático? Lo que va a ocurrir es que el paciente va a tener una bradicardia. Entonces, un ejemplo clínico que también lo expliqué en la semana pasada, un paciente que presenta hipotensión ortostática, que es muy clásico, ¿no? Al ponerse de pie, prácticamente vamos a ver que tu centro vasomotor, ¿ok? Lo que va a hacer es aumenta la salida simpática, ¿no? ¿Qué es lo que hacía la simpática? Aumenta la vasoconstricción, frecuencia cardíaca y la contractilidad. Entonces, aumenta la salida simpática para que pueda evitar la caída de la presión. Entonces, para que lo puedan entender, vasomotor, ¿ok? Acuérdense de esta palabra, vasomotor mueve los vasos. ¿Y para qué nos sirve? Porque imagínalo como un tipo, un director de orquesta que vamos a ver cómo en el bulbo ajusta las cuerdas, que vamos a ver que son los vasos y la percusión que es el corazón. Entonces, es muy importante que se acuerden exactamente sobre esto, sobre los receptores que se encuentran en el bulbo raquídeo, ¿no? Sobre todo en el centro vasomotor. Ahora, con respecto a esta pregunta, yo dije de la placa aterosclerótica y está muy bien, que es exactamente es un turbulento distal a la placa. ¿Y por qué? Recuerden exactamente de la ley de Reynolds, que ya lo expliqué, así que ya creo que ya lo saben. Ya, entonces, acá vamos a ver que prácticamente hay enfermedades, patologías que nos pueden derivar a un flujo turbulento. Entonces, vamos a ver que exactamente cuando ocurre un tipo de estrechamiento hacia la luz, a un tipo de estenosis, ¿ok? Estenosis es un estrechamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a aumentar? Aumenta la velocidad, ¿no? Y cuando supera este umbral, lo que va a pasar con tu flujo laminar se rompe y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Se vuelve turbulento. Entonces, esto normalmente ocurre acá, ¿no? Vamos a ver que se encuentra la parte del lumen, se encuentra como que más amplio. Vamos a verlo en soplos arteriales, vamos a verlo en otras patologías, formación de trombos, de aneurismas, ¿no? Y sobre todo en placas ateroscleróticas. Entonces, para que lo puedas verlo así, un truco, visualiza prácticamente acá en estas imágenes un río que pasa por una roca estrecha. Después de la roca se van a formar ese tipo de remolinos, por así decirlo, ¿no? Y ese es el típico flujo turbulento. Ahora, con respecto al otro, que es la insuficiencia cardíaca, acá es la respuesta insuficiencia cardíaca. Y vamos, no, perdón, con respecto a este caso clínico, hombre de 58 años, tiene infarto de miocardio anterior y presenta una disnea progresiva durante la auscultación. ¿Qué es lo que explica prácticamente acá? Que hay un flujo pasivo y rápido hacia un ventrículo con alta complacencia. Ahora vamos a ver con respecto a los ruidos cardíacos. El S3 hablaba un ruido galope protodiastólico y acá ocurre prácticamente un llenado rápido ventricular de la diástole. Cuando hay aumento excesivo, donde vamos a ver a un paciente que presenta insuficiencia cardíaca, una regurgitación mitral, o de repente vamos a verlo cuando hay un ventrículo muy complaciente, ¿no? Por ejemplo, en jóvenes muy sanos. Y vamos a ver que suena como un tipo Kentucky, ¿no? S1, S2 y S3. Entonces vamos a verlo un ejemplo clínico para que puedan entenderlo un paciente que presenta postinfarto con insuficiencia cardíaca sistólica, que es lo que va a desarrollar un
exactamente el ruido cardíaco S3, ¿no? Es el signo de la falla ventricular izquierda, ¿ya? Entonces seguimos. Con respecto a la otra pregunta es, ¿cuál es el efecto cronotrópico del aumento del tono vagal sobre el nodo sinusal? ¿Qué es lo que ocurre acá? Disminuye sobre todo la frecuencia de la despolarización por hiperpolarización de las células de marcapasos. Vamos a verlo así un repaso muy rápido. Tu nervio vago, ¿qué es lo que va a liberar? Libera la acetilcolina, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que activa? O sea, exactamente es esa acetilcolina. Activa sobre todo receptores M2, ¿ya? Y abre los canales de potasio. Y vamos a ver que hiperpolariza las células de marcapaso. Y es lo que va prácticamente a disminuir esa pendiente de una despolarización diastólica. Por lo tanto, el paciente va a presentar una bradicardia. Entonces, para que puedan entender en qué caso se da un atleta, ¿ya? Un atleta que está bien entrenado presenta una bradicardia en reposo. ¿Por qué? Porque va a haber un tono vagal que va a estar totalmente aumentado. Entonces, acá el vago frena, un vagabundo así va a ser siempre, reduce su ritmo. Entonces, acuérdense del tono vagal, ¿ok? Que disminuye, ¿no? Y por lo tanto, hay bradicardia. Recuerden eso, ¿sí? Ahora, con respecto a esta pregunta, paciente con insuficiencia aórtica. Ya en una insuficiencia aórtica crónica tiene presión, tiene el pulso arterial de forma saltón, un bounding pulse, y una diferencia amplia tanto entre la presión sistólica y la diastólica. ¿Qué mecanismo explica exactamente este caso? Vamos a ver que hay aumento sobre todo del volumen sistólico y la presión diastólica, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir. Vamos a ver con respecto a la insuficiencia aórtica, a ver si lo pueden ver en esta parte. La insuficiencia aórtica, cuando hablamos de algo crónico, vamos a ver que hay una regurgitación diastólica que aumenta sobre todo el volumen telediastólico. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Una contracción, ¿no? Que va a generar que nuestro volumen sistólico, o sea, esté más alto y por lo tanto la presión sistólica va a aumentar, va a estar más alta. Entonces, en la insuficiencia aórtica hay un flujo retrógrado, ¿no? Por una presión diastólica baja, por lo tanto va a presentar un tipo de pulso saltón y diferencial amplio. Es un signo de Corrigan, ¿ya? Así lo conocen, signo de Corrigan. Entonces, vamos a ver qué es signo de Corrigan o signo de martillo de agua, donde vamos a ver latidos capilares visibles, sobre todo en las uñas, que se llama quinque, y es muy importante, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que saber. Aumenta el volumen sistólico y hay disminución de la presión diastólica. Ahora, ¿qué ocurre exactamente con la siguiente pregunta? La mejor explicación por qué una hipovolemia severa produce una presión arterial baja. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que va a disminuir inmediatamente del retorno? Exactamente, ¿no? Lo que disminuye acá va a ser el retorno venoso, ¿no? Disminuye el retorno venoso y vamos a ver que hay un volumen latido también que va a estar totalmente disminuido. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Recuerden que su presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar con tu gasto cardíaco? ¿No? Va a caer inmediatamente. ¿Por qué cae? Porque si hay menor volumen, recuerden chicos, si hay menor volumen, ¿ya? Vamos a ver que hay menor volumen sistólico y por lo tanto va a haber menor gasto cardíaco, ¿ok? Entonces, acá prácticamente lo que va a actuar tarde va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero actúa. Entonces, si un paciente tiene hemorragia aguda, ¿qué produce una taquicardia. Ya, una taquicardia compensadora porque va a tener que prácticamente disimularlo para que pueda activar hormonas, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcan exactamente el mecanismo, sobre todo de las presiones, ya sea arterial baja, ¿no? La baja y la alta, ¿no? Entonces, ahora seguimos. ¿Qué variable altera más directamente la resistencia vascular según la ley de Poiseuille? Recuerden, chicos, que yo les dije que la variable más importante es el radio del vaso al cuarto poder. Vamos a ver que hay cambios pequeños en este radio que producen grandes variaciones de resistencia. Un paciente que va a presentar de repente vasodilataciones pequeñas, y ya estamos hablando de una nitroglicerina, ¿ya? ¿Qué es lo que va a generar? Una caída tanto de la resistencia vascular periférica, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿No? Exactamente, vamos a ver exactamente que este tipo de radio del vaso, vamos a ver que tú dibujas un vaso que al estrecharse un poquito va a bloquear casi todo el flujo. Entonces, es muy importante este tipo de variable cuando hablamos exactamente sobre la resistencia vascular periférica, ¿sí?
Ahora, con este caso clínico, una mujer de 67 años presenta bloqueo auriculoventricular, segundo grado, MOVIX 2, presenta bradicardia. Esto es importante, bradicardia. Y vamos a ver qué propiedad cardíaca, el dromotropismo, está alterada y dónde típicamente localizamos esta lesión. Recuerden exactamente el tema del sistema eléctrico del corazón, pero acá vamos a ver también las propiedades del corazón. Ahora, recuerden, el dromotropismo que era, exactamente era la velocidad de conducción. El MOVIX 2 es un fallo al acid His y vamos a ver, o también al Purkinje, ¿no? Y vamos a ver que el riesgo que tiene acá es un bloqueo completo de los marcapasos, ¿no? Y prácticamente vamos a ver que en un EKG hay ondas P que van a estar constantes, pero el QRS va a estar caído, ¿no? Cae de forma súbita, ¿ok? Ahora, con respecto acá, el circuito coronario, ¿qué factor aumenta el flujo coronario durante el ejercicio? ¿Qué es lo que va a pasar acá al paciente? Vamos a tener a nuestra adenosina, un metabolito que es muy importante durante el ejercicio. Recuerden qué es lo que va a pasar el metabolismo miocárdico que aumenta, ¿verdad? Durante el ejercicio. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a liberar? La adenosina, libera dióxido de carbono, ¿no? Y eso es lo que también nos va a producir una vasodilatación coronaria y es lo que también va a aumentar el flujo sanguíneo. Entonces vamos a ver un paciente con estenosis. Un paciente con estenosis coronaria crítica, lo que va a pasar es que no va a poder vasodilatar de forma más frecuente, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a conducir un paciente con estenosis? Una isquemia. Una isquemia, ¿por qué? Por el gran esfuerzo que va a realizar. ¿Ok? Ahora, con respecto a la siguiente pregunta, ¿qué cambio en el EKG es típico de hiperpotasemia moderada? Vamos a ver que acá se va a presentar ondas T picudas, sobre todo cuando vamos a hablar exactamente cuando hay un aumento del potasio extracelular. ¿Qué es lo que ocurre? Una despolarización parcial. Por lo tanto, ocurre una repolarización de forma rápida y tu onda T va a estar alta y sobre todo puntiaguda. Recuerda eso. Y si progresa, ¿ok? Va a haber un ensanchamiento de la QRS y de los bloqueos auriculoventricular y de la fibrilación, no también fibrilación ventricular. Entonces vamos a ver exactamente un paciente renal crónico. Vamos a ver que va a presentar aumento del potasio y por lo tanto en su electrocardiograma vamos a tener la onda T picuda. Entonces es muy importante que vean los cambios de los electrolitos y en el electrocardiograma ya vamos a ver que presenta hipocalemia, hipercalemia, hipocalcemia, hipercalcemia, hipomagnesemia. Es muy importante que repasen eso, chicos, ¿sí? Ahora, en un paciente con estenosis aórtica severa, tiene un pulso carotidio retardado y de baja amplitud, tiene el parvus tardus, que vamos a ver que exactamente explica sobre todo una disminución del volumen de latidos, sobre todo por una obstrucción, ¿ok? Y un retraso en el ascenso de la presión. ¿Qué es lo que va a pasar? Tu válvula, acá en este caso de la válvula aórtica, va a estar estrecha. ¿Y qué es lo que limita la eyección? Por lo tanto, tu volumen va a estar muy bajo, ¿ya? Y va a haber un ascenso lento, sobre todo de la presión sistólica. Un paciente que presenta el ruido cardíaco S4, que es una alteración, va a estar presente acá y sobre todo es hacer un soplo sistólico que va a ir descendiendo y va a estar irradiado al cuello. Es muy típico exactamente de una estenosis aórtica, ¿ok? Seguimos. Acá también es muy importante que repasen sobre todo los pulsos patológicos, el tipo de parvus tardus, ¿ok? En dónde se da, en qué valvulopatía, el pulso filiforme que se da en un shock en insuficiencia aórtica, ¿qué tipo de pulso les dije en la pregunta anterior? En el martillón de agua o también llamado como el Corrigan. O cuando hay una fiebre tifoidea, vamos a ver el pulso ticroto. Y en una insuficiencia cardíaca congestiva avanzada, vamos a ver un pulso alternante, ¿no? Y una fibrilación auricular, que es lo que veíamos, el pulso va a estar deficitario, ¿no? Bajo. Entonces, seguimos con el siguiente, ¿ok? Vamos a ver ahora el tema de ¿qué evento ocurre primero en el ciclo cardíaco cuando la presión ventricular izquierda supera a la presión aórtica? Vamos a ver que durante una sístole isovolumétrica, ¿ok? La presión ventricular sube, ¿ya? Pero va a ser menos que la presión de la aorta. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con tus válvulas? Van a estar cerradas.
Cuando supera la presión de la aorta, la válvula aórtica se va a abrir y por lo tanto va a producir una eyección. Entonces, eso lo vamos a ver en un clásico, una clásica valvulopatía llamada insuficiencia aórtica, donde te acuerdas que te dije que exactamente una válvula semilunar como la aórtica se abre, ¿no? Y vamos a ver que acá se abre, como dije acá, hay apertura, abre las válvulas semilunares, ¿ok? La aórtica y una eyección ventricular, ¿no? Entonces, acuérdate que cuando supera la presión aórtica, la válvula aórtica se abre, por lo tanto ocurre una eyección. Ahora, un caso más difícil, a ver si están, espero que no se hayan dormido. Ya, en fin, vamos a ver un paciente masculino de 45 años, que tiene 45 años, tiene hipertensión arterial crónica, ¿ok? De mal controlada, no es controlada, refiere fatiga, episodios como mareos, y vamos a ver que tiene una exploración sobre todo en la presión arterial de 160 sobre 100, ¿no? Y presenta una onda A, ahora mira, esto es un detalle, onda A prominente en donde en el pulso yugular, y presenta un soplo holosistólico y se incrementa con la inspiración. En el EKG vamos a ver un agrandamiento auricular derecho. ¿Qué es lo que va a presentar acá? Recuerden, chicos, que cuando hay una onda A no prominente, ¿qué es lo que nos decía? Que hay una contracción auricular. Por lo tanto, vamos a ver que va a estar grande, ¿no? Cuando un ventrículo derecho está rígido, sobre todo en una hipertensión pulmonar, en una estenosis tricúspide, ventrículo ventricular. Cuando hay un soplo holosistólico aumentado con inspiración, ¿qué es lo que nos sugiere? Prácticamente va a haber un tipo de insuficiencia tricúspide. Recuerden, exactamente en un soplo holosistólico. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver? En un paciente que presenta hipertensión pulmonar secundaria a una hipertensión crónica, como el paciente lo tiene, una hipertensión crónica mal controlada, que nos deriva prácticamente a una hipertensión pulmonar, ¿no? Y también eso es lo que va a hacer que falle tu ventrículo derecho, ¿no? Y vamos a ver un paciente que va a presentar insuficiencia tricúspide, ¿no? Entonces, seguimos. Cuando ven ese tipo de preguntas que son muy largas, chicos, no se asusten. Traten de ver el tema con las cosas que han estudiado. Onda prominente. Ah, bueno, yo he visto pulso venoso yugular, los tipos de onda, ¿no? O los tipos de soplos, ¿no? ¿Qué soplos se encuentran? ¿No? Y sobre todo sus antecedentes son muy importantes, ¿ya? Recuerden, no es necesario que lean todo, simplemente lean exactamente las cosas muy importantes que destacan en cada caso clínico. Ahora, tenemos otro caso clínico que hay un mecanismo molecular, ¿no? ¿Qué es lo que va a explicar exactamente cuando se da un aumento en la concentración intracelular del calcio durante la estimulación beta adrenérgica que va a incrementar el inotropismo cardíaco? A ver, recuerden, chicos, que la secuencia ¿cuál era? Beta 1, ¿no? Exactamente es un tipo de receptor que va a aumentar, ¿no? Vamos a tener la proteína GS, vamos a ver al adenilato ciclasa, ¿no? Y vamos a ver el aumento del AMPC cíclico y vamos a ver qué va a presentar la proteína quinasa. Recuerden este orden, esta secuencia, qué es lo que va a pasar, porque fosforila los canales de calcio de tipo L, entonces al fosforilar aumenta la entrada de calcio, ¿correcto? Fosforila también el fosfolabán, es una cerca más activa, donde va a haber más calcio en el retículo sarcoplásmico. ¿Y qué es lo que va a liberar? ¿No? Y sobre todo en una siguiente sístole libera más calcio, ¿no? Entonces va a haber mayor inotropismo y un mejor lucitropismo. Entonces, en la clínica vamos a ver cómo una dobutamina, ¿qué es la dobutamina? ¿Es un adrenérgico? No, vamos a ver que es un agonista, sobre todo, vamos a ver, para que lo puedan especificar, la dobutamina es un agonista de la beta 1 y vamos a ver que se va a dar en shock cardiogénico y va a mejorar la contractilidad, ¿ok? Entonces es muy importante la beta 1 con el calcio. Recuerden, beta 1 con el calcio es un boom del calcio prácticamente, ¿ya? Entonces, eso es todo. No sé si desean quedarse sobre todo para... yo quería explicarles, creo que sí tenemos tiempo con el tema del repaso, porque quería explicarles sobre todo, hay un banco que me enviaron, un banco actualizado, ya, y quería explicar exactamente cada uno de los ejemplos, ¿no? Que se encuentran en su banco. ¿Desean que los explique o solamente explico 3 ejemplos? Porque creo que sí, tengo algunos bancos más. A ver, ¿me comunican? Sí, explícalo. Listo. Entonces, vamos a ver. En la pregunta 1
en relación con la circulación esplácnica, ¿cuál es el gasto sanguíneo aproximado en milímetros por minuto por cada 100 gramos de tejido hepático en condiciones basales? Vamos a ver que acá las alternativas son estas, ¿ya? Pero lo básico que ustedes tienen que entender es sobre la circulación esplácnica. ¿Qué es exactamente? Es un conjunto de vasos sanguíneos que van a irrigar sobre todo los órganos abdominales, ¿no? Vamos a ver exactamente que se van a encontrar el estómago, ¿ok? Vamos a encontrar el intestino, vamos a encontrar el páncreas, vamos a encontrar al vaso y vamos a encontrar al hígado. Entonces, como dije, es un conjunto de vasos sanguíneos, ya, que irrigan, ¿no? Prácticamente órganos abdominales, ¿no? Que vamos a ver que exactamente en la circulación esplécnica encontramos a nuestro hígado. ¿Qué va a pasar con nuestro hígado? Es muy especial porque recibe sangre de dos fuentes, tanto de la vena porta, ¿ok? Y también de la arteria hepática. Vamos a ver que en la vena porta lo que va a haber, exactamente lo que va a recibir es una sangre rica, una sangre sobre todo con nutrientes. En cambio, en una arteria hepática vamos a ver que vamos a recibir una sangre oxigenada. Recuerden eso porque es muy importante. Ahora, vamos a ver el flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que ocurre con el flujo sanguíneo? Y estamos hablando de, como estamos hablando de la circulación esplácnica, estamos hablando sobre todo de nuestro hígado, ¿ok? ¿Qué ocurre exactamente con el flujo sanguíneo hepático cuando está en reposo? ¿Ya? Vamos a ver que en condiciones basales, por así decirlo, nuestro flujo sanguíneo total va a ser de 25% de ¿quién? Del gasto cardíaco. Entonces, esto sería prácticamente unos 1,5 litros por minuto en un adulto. Entonces, si tú ajustas a tejido hepático, entonces recuerda que tu hígado, ¿cuánto pesa más? En anatomía, ¿cuánto les ha dicho que pesa? 1500 gramos aproximadamente. Entonces, vas a hacer hay una fórmula, ¿ok? A ver, ¿se acuerdan de la fórmula? Mm, Roto. Chicos, ¿se acuerdan de la fórmula para que me ayuden? Hay una fórmula para sacar. Se multiplica por 1000 mililitros entre 15. Ya. A ver, vamos a verlo de esta forma, ¿ya? Para que no se puedan confundir tanto. Era 1500 mililitros, ¿no? Sí, ¿no? 1500 mililitros por minutos, ya va a ser multiplicado por 100, algo así. Sí, era así, 1500 por 100, ya, y vamos a ver que prácticamente, a ver, 1500 por 100 igual a 100 mililitros, y vamos a ver que, a ver, espérate, a ver, un momento. Vamos a ver el tema de la fórmula ya. A ver, voy a ver si lo puedo ponchar exactamente para que lo puedan ver la fórmula ahí, ¿sí? A ver. Sobre todo vamos a ver el tema del gasto, o sea, la fórmula sí es para calcular el flujo por los 100 gramos, o sea, que vamos a ver en el tejido hepático. ¿Ya? Ok, ya lo encontré. Entonces, ¿se recuerdan exactamente del peso, ¿no? Del hígado? Vamos a ver, en hígado, como dije, en condiciones basales, vamos a ver que recibe el 25% del gasto cardíaco, ¿no? Que es prácticamente de 1200 a 1500 mililitros en un adulto. ¿Ok? 1200 a 1500 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Un peso promedio, como te dije, de tu hígado es de 1500 gramos, ¿no? Prácticamente pesa 1,5 kilogramos. Entonces, para que tú puedas calcular el flujo, sobre todo por 100 gramos del tejido hepático, vamos a ver exactamente que la fórmula es así. El flujo hepático total, ¿ok? Voy a dibujar no, flujo hepático total es igual a 1500, ¿correcto? Hasta ahí ya vamos bien. El peso de tu hígado, ¿cuánto era? 1500 también. Entonces, la fórmula acá, para que puedan entenderlo, ok, voy a borrar esto. La fórmula en sí era así, mira, para que lo puedan comprender de una forma. 1500, ok, que es el flujo hepático total. Vamos a dividirlo, mililitros por minuto sobre 1500 gramos. ¿Esto qué nos indica? Un milímetro por minuto. Y esto ahora vamos a verlo exactamente, ya, para 100 gramos, porque nos dice en el enunciado, ¿no? Para 100 gramos, ¿correcto? Entonces,
la fórmula que ustedes van a usar es 1 mililitro, ¿no? Por un minuto exactamente multiplicado por 100 gramos. ¿Cuánto era exactamente? Como dije, 1 mililitro, ¿correcto? Por lo tanto, va a ser 1 mililitro por 100. ¿Y qué es lo que nos da? Prácticamente sería 100. Entonces, para que puedan entender, el valor fisiológico es de 95 mililitros por minuto. Exactamente hablamos del tejido hepático, ¿ok? Entonces, es muy importante que entiendan, sobre todo en la circulación esplénica, que se encuentra, vamos a hablar del flujo sanguíneo hepático. No sé si me entendieron o de repente quieren que lo explique. A ver. Ahora, creo que ustedes de repente se estarán preguntando por qué sale 95. Bueno, recuerden que en su libro del Guyton, ¿ok? Lo que les dice en el libro de Guyton es que el flujo real que vamos a ver en promedio basales es de 90 a 100 mililitros por minuto, ¿no? Y vamos a ver 100 por 100 gramos. Y el valor referencia que es aceptado sobre todo en su, ya, suele ser de 95. Así que recuerden, muy importante, que el 95 mililitros es un valor de referencia totalmente fisiológico para sus exámenes, ¿sí? Porque la respuesta es la B, ¿verdad? Que yo sepa si es la B. Entonces, por eso es que, no, eso es lo que yo leí en su libro del Guyton, ¿ya? O sea, prácticamente vamos a ver que está cerca del 100, ¿no? Pero en sí, en valores referenciales del Guyton, vamos a ver que es de 95. Ahora, ¿seguimos? Sí, ya. ¿Sí entendieron? Sí, Ok. Ya. Con respecto ahora sobre el tema del trazado, ¿ya? Vamos a ver un trazado electrocardiográfico que posee un ritmo sinusal y sobre todo regula con un intervalo RR que es constante de 25 cuadritos, ¿ya? Lo que va a equivale sobre todo a una frecuencia cardíaca de milisegundos. Ahora, vamos a ver exactamente este tipo de intervalos que acá ocurre. Sobre todo vamos a ver que un electrocardiograma es estándar en el papel milimetrado se va a volver a ver una velocidad de forma fija. Hay 25 mililitros, perdón, milímetros por segundo, ¿ok? Entonces, ¿esto qué es lo que nos indica? Que va a haber un cuadrito, ¿ok? Por acá lo pueden ver, un cuadrito que equivale a cuánto? A 0,04 segundos, ¿no? Entonces, vamos a ver un cuadro grande que a cuánto equivale, son 5 cuadraditos pequeños que nos equivale a 0,20, o sea, 200 milisegundos, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros encontramos prácticamente dos ondas R, ¿no? En intervalo RR, vamos a encontrar entonces cuánto, 25 cuadraditos pequeños. Entonces, ¿qué es lo que vamos a multiplicar? 25 por 0,04 segundos. Entonces, ¿esto qué nos da? Un segundo, ¿no? Entonces, es muy importante que sepan esto, nos deriva un segundo. Por lo tanto, vamos a ver que hay 60 latidos por minuto. En un latido por segundo hay 60 latidos por minuto, hay latidos por segundo por 60. Entonces, ustedes tienen que ver que la frecuencia cardíaca normalmente va a ser de cuántos, de 60 a 100 latidos por minuto. Por lo tanto, la respuesta es la E, ¿no? 60 latidos por minuto. Entonces, recuerden exactamente que un cuadradito chiquito es de 0,04, un cuadradito grande es lo vas a multiplicar. ¿Ok? Por lo tanto, 0,4 vamos a multiplicarlo, sería 0,20. Ahora, hay formas clásicas de que puedan comprender, sobre todo para calcular la frecuencia en electrocardiograma. Entonces, exactamente, esa es una parte, ¿no? Un caso de los 25 pequeños, ¿no? Los 25 cuadraditos pequeños quiere decir a 5 grandes, por lo tanto vamos a multiplicar. A ver, hay otra fórmula que es, no sé si los que los han estudiado, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver que son cuadrados grandes, ¿ya? Y vamos a ver que cada uno presenta 300 latidos por minuto, un cuadrado grande, el otro de 2, 150, el otro 100 latidos por minuto, 75, 60 y 50. En este caso, son 25 cuadrados pequeños, por lo tanto, 25 cuadrados pequeños que vienen a ser 5 cuadrados grandes. Por lo tanto, vas a ver que la respuesta sería 60.
Entonces, es un tipo de fórmula, la regla de los 300, que son la regla de los 300 para ver los cuadrados grandes, ¿ya? Entonces, es una regla muy rápida porque vas a restar, perdón, la regla 300 menos 150 menos 100 menos 75 menos 60 menos 50 a poder contar cuadrados grandes. Entonces, eso es lo que tienen que saber, ¿no? Entonces, para que lo puedan entender, piensa que tu corazón marca la hora como un reloj. Un segundo es un latido. Un latido son 60 en un minuto. Así que 25 cuadraditos equivalen a un segundo. Y siempre va a corresponder a cuánto? A 60 latidos por minuto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar sobre el transportador. ¿No? Ok, acá no hubo imágenes. Me disculpar. ¿Ya? Pero igual lo voy a explicar para que puedan verlo. ¿Qué transportador permite el desplazamiento del calcio en el proceso de calcio inducido por calcio del miocardiocito? Ahora, ustedes tienen que recordar que el calcio inducido por calcio, ¿se acuerdan que lo había puesto así en una de las diapositivas que había explicado? Recuerden que tu miocardio no depende solamente de un calcio extracelular, ¿no? Sino de un fenómeno muy importante que cuando llega, o sea, vamos a tener este tipo de potencial de acción ya exactamente vamos a ver que se abren los canales de calcio de tipo L, ¿ok? Tipo L, y vamos a ver sobre todo en la membrana, en la parte del sarcolema, y entra una pequeña cantidad de calcio extracelular al interior, ¿no? Del miocito, estamos hablando del miocito. Entonces, ese calcio inicial va a ser como una chispa, por así decirlo, que estimula los receptores de la rianodina de tipo 2. Y vamos a ver que estas se van a encontrar en el retículo sarcoplásmico. Entonces, esta rianodina de tipo 2, recuerden chicos que es un canal ubicado, como dije, en la membrana del retículo sarcoplásmico. Vamos a ver cómo acá el calcio que entró por los canales de calcio de tipo L se va a unir a los receptores 2, por así decirlo, se abre, se libera una gran cantidad de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma. Entonces, ese aumento de calcio que hay dentro de la célula intracelular es lo que va a desencadenar prácticamente que produzca, por así decirlo, una contracción del miocardio cuando se une la actina con la miocina. Entonces, es muy importante. ¿Por qué no sería la cerca 2A? Porque la bomba acá mete el calcio de nuevo al retículo sarcoplásmico en una diástole, ¿ok? No, entonces tampoco sería el fosfolambán porque es una proteína que inhibe la cerca. Entonces tampoco sería la intercambiador de sodio y calcio, ¿ya? Tampoco sería la bomba de calcio ATPasa porque vamos a ver que expulsa el calcio hacia el exterior de la célula, ¿no? Pero de manera lenta y menor, pues, ¿no? Entonces vamos a ver que en sí todos participan en el manejo de calcio, pero en el fenómeno de calcio inducido por calcio tenemos a la reanodina de tipo 2, ¿ya? Entonces, seguimos. ¿Qué efecto tiene la unión del calcio con la troponina C? Vamos a ver exactamente que tu troponina, ya en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético, ¿ok? Vamos a ver que tiene tres subunidades, ¿se acuerdan? La troponina C, la troponina I y la troponina T. Vamos a ver que la C, ¿qué es lo que hacía? Que se une con el calcio. La troponina I es la que prácticamente inhibe que la actina y la miocina, ¿no? Haya una interacción cuando hay un reposo, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa con la T? Troponina T une el complejo de la tropomiosina. Entonces vamos a ver que cuando se encuentra en reposo, exactamente vamos a ver que no va a haber calcio. Por lo tanto, la tropomiosina lo que va a hacer es cubrir esos sitios con lactina y vamos a ver que la miosina no puede interactuar acá. Entonces, vamos a ver cómo la troponina I, ¿ok? Prácticamente mantiene esa inhibición. Entonces, cuando entra el calcio y se une a la troponina C, vamos a ver que ocurre un tipo de cambio, ¿no? Vamos a ver exactamente cómo la tropomiosina se desplaza y va a dejar como un tipo de espacio, ¿no? Sobre todo para los sitios activos de la actina, ¿no? Ahora, seguimos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos, para ver si están atentos? La C, ¿no? No está acá, es el cambio conformacional del complejo de la troponina con la tropomiosina, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que saber. Ahora, seguimos.
Durante la sístole ventricular, ¿qué sucede con las válvulas del corazón? Recuerden, chicos, que cuando hablamos de las válvulas del corazón, tenemos a las auriculoventriculares y a las semilunares. Recuerden que las auriculoventriculares tenemos a la tricúspide y tenemos a la mitral. A las semilunares tenemos a la pulmonar y a la aórtica. Entonces, ¿qué pasa al inicio de exactamente una sístole ventricular? Lo que va a ocurrir es una contracción ventricular, ¿no? La presión en los ventrículos se sube demasiado rápido y esta presión que hace que empuje hacia arriba, sobre todo las válvulas auriculoventriculares, que estamos hablando de la tricúspide y de la mitral. Entonces, esta presión, pues prácticamente va a hacer que se cierran y es así como se evita el reflujo de la sangre hacia las aurículas. Entonces, este cierre es lo que produce prácticamente el ruido cardíaco S1, ¿no? Entonces, es muy importante que entiendan que acá, durante una sístole ventricular, se cierran las válvulas auriculoventriculares y se abren las semilunares, ¿no? Sería la D. Ahora, con respecto a las 6, vamos a ver qué nos dice exactamente sobre el nodo sinusal. Completa la frase, la influencia del sistema. A ver, chicos. La influencia del sistema, ¿cuál sería? Domina durante el reposo. Vamos a ver que durante el sistema parasimpático es el que domina, sobre todo cuando hablamos, porque había relajación, ¿no? Durante el reposo. ¿Y qué es lo que va a generar, chicos? Lo que genera va a ser un cronotropismo negativo y esto va a ser mediante su acción sobre su receptor muscarínico de tipo 2. Recuerden exactamente del nodo sinusal de la acción eléctrica de nuestro corazón. El nodo sinusal es un marcapasos fisiológico de nuestro corazón, que lo que va a hacer es controlar la frecuencia cardíaca, el cronotropismo, ¿ok? Si hablamos de un reposo en condiciones basales, en un reposo prácticamente, acá predomina el sistema parasimpático, recuerden. Eso se debe, ¿por qué? Porque hay exactamente una acción del nervio vago que libera acetilcolina. ¿Ya? Entonces, vamos a ver exactamente que acá ocurre esa acción, ¿no? Entonces, la respuesta sería, la influencia ocurre exactamente en el sistema parasimpático y domina durante el reposo y lo que va a generar va a ser un cronotropismo, sobre todo hablamos de los muscarinos de tipo 2. Entonces, vamos a ver eso, ¿sí? Recuerden que la regla de las dos va a ser reposo, parasimpático y M2. Sí, M2, receptor de las dos cosas, tanto como reposo y tanto como el freno, que era el parasimpático. Recuerden de es muy importante, una mnemotecnia, un truco, por así decirlo, para que puedan recordar exactamente sobre el sistema parasimpático y sobre el tema del reposo y sobre el tema de receptores muscarínicos. Ahora seguimos. Tras un cambio postural de sedestación, ¿no? A bipedestación, tú tienes que pensar exactamente. Cuando o sea, tú estás sentado, te paras, es una sedestación a bipedestación. ¿Qué pasa con la sangre de tu cuerpo? La sangre tiende a acumularse en las venas de la pierna por la gravedad. Entonces, acá baja el retorno venoso. Baja sobre todo el volumen sistólico y ¿qué es lo que va a caer? Como consecuente, tu presión arterial. Acá es donde ocurre la acción de los varoreceptores, ¿no? Vamos a ver que detectan esa presión baja, ¿no? Dice, ay, tu presión está muy baja. Entonces van a enviar, ¿no? Impulsos sobre todo a tu tracto solitario. Entonces vamos a ver que acá hay un estímulo de los varoreceptores, pero va a estar muy baja en sí, pero es una respuesta refleja sobre todo para que pueda haber, va a haber menos activación de tu sistema parasimpático, va a haber más activación de tu sistema simpático que hace que suba tu presión arterial, aumente tu frecuencia cardíaca, haya contractilidad y una vasoconstricción. Entonces, es muy importante, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? A ver, con lo que expliqué. Se activa, ¿no? Exactamente ¿cuál sería la respuesta? A ver, chicos. Claro, se activa prácticamente el área retroventoral, ¿no? Prácticamente del bulbo raquídeo para aumentar la presión arterial, ¿no? Como lo comenté. Entonces, vamos a ver que al pararse, la presión se cae, el simpático la levanta, ¿no? Piensa prácticamente tu núcleo del tracto solitario que recibe la señal y si la señal baja, vamos a ver que el simpático entra en acción. Entonces, lo vas a relacionar como una alarma de presión, ¿no? Si los varoreceptores suenan menos, ¿qué hace tu cerebro? Entiende de que, debemos de subir la presión como sea, ¿no? Y prácticamente activan al simpático, pues, ¿no?
A ver, seguimos con las últimas. Vamos a ver exactamente con la ley de Frank Starling. Ay, creo que está. No, todavía no, ¿no? Ya. ¿Cuál es el principal determinante del volumen sistólico en condiciones normales? A ver, chicos. La precarga. Ya, eso sí está sencillo, ¿no? ¿Cuál de los siguientes enunciados es consecuente de una Frank Starling? Prácticamente cuando, recuerden, hay mayor contracción y mayor volumen de llenado. Recuerden exactamente la ley de Frank Starling que describe sobre todo un mecanismo que hay de nuestro corazón que ajusta la fuerza de contracción, ¿no? Para que pueda haber un buen llenado, ¿no? Ahora seguimos. Se refiere a la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta en cada minuto, equivalente a aproximadamente 5 litros. A ver, chicos, ¿cuál sería? Gasto cardíaco. El gasto cardíaco. Sí, es uno de los parámetros muy importantes en fisiología porque refleja sobre todo la cantidad de sangre del corazón, ya que es muy capaz de poder bombear en un minuto hacia la circulación sistémica. Entonces, es muy importante que recuerden eso. ¿Ya? Seguimos. ¿Cuál de las siguientes es causa de un flujo turbulento? ¿Se acuerdan, chicos? Era la obstrucción al flujo, ¿no? Ya hablamos de las patologías del flujo turbulento. Seguimos. Entonces, vamos a ver. Sobre el ciclo cardíaco, ¿cuál de las siguientes es correcta? Vamos a ver que en cada ventrículo, recuerden que permanece 50 mililitros de sangre. ¿Por qué? En tu ciclo cardíaco hay fenómenos eléctricos y mecánicos que ocurren en un latido muy importante. Entonces, para que puedan entender esta pregunta, repasen exactamente el volumen telediastólico, es el máximo del ventrículo al final de la diástole y es de 120. El volumen sistólico de eyección es la cantidad de sangre que sobre todo se expulsa con cada latido y es de 70 mililitros. Y vamos a ver también el volumen sistólico, que sobre todo perdón, el volumen telesistólico, que es un volumen ya residual. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que acá es prácticamente la afirmación correcta sería que cada ventrículo, después de una contracción, permanece un volumen residual de ¿cuánto? De 50 mililitros, que es el volumen telesistólico, ¿no? Seguimos, entonces, en la célula muscular lisa vascular, ¿qué es lo que va a presentar el ligando, ¿no? Que induce y que se va a acoplar a un receptor. ¿Qué tipo de receptor? Vamos a ver que la célula muscular lisa vascular, ¿qué es lo que regula el tono de los vasos, vasodilatación o vasoconstricción? Gracias a qué exactamente? A unas señales químicas que van a ayudar, ¿no? Que llegan desde el endotelio hasta tu sangre, hasta tu flujo, y vamos a ver que este tipo de señales vamos a ver que son tanto vasoconstrictoras. ¿Y te acuerdan quién era el primer vasoconstrictor? La angiotensina 2, ¿correcto? ¿Cuál era la otra? La endotelina, ¿ya? Y la noradrenalina. Son vasoconstrictores. Ahora, con respecto a los vasodilatadores, ¿cuál era? El óxido nítrico, ¿no? ¿Cómo era la prostaciclina y la adenosina? No se confundan con las prostaglandinas, ¿ok? La prostaciclina es liberada por el endotelio. Recuerden que es un receptor metabotrópico que se va a acoplar a un tipo de proteína GS en el músculo liso vascular. Entonces es muy importante que recuerden. Por lo tanto, la respuesta sería prostaciclina ¿no? y produce la vasodilatación. Entonces, ahora, vamos a ver la otra pregunta. Ay, un momento. Ya, vamos a ver la última pregunta. A nivel de miocardio, ¿cuál es la última región en despolarizarse? A ver, chicos, recuerden que al momento de exactamente de la despolarización de un miocardio, el corazón no se activa todo exactamente a un mismo tiempo, ¿no? Va a ser dependiendo de las secuencias de forma ordenada cuando hablamos de una despolarización, ¿no? Entonces, es muy importante que los ventrículos sobre todo primero en el septum, ¿no? De izquierda a derecha, ¿se acuerdan? Y luego el endocardio apical en la punta del corazón. Y luego vamos a ver cómo una despolarización se extiende desde el endocardio hasta el epicardio en los ventrículos. Entonces es muy importante porque el QRS en un electrocardiograma tiene la forma, ¿no? que nosotros conocemos y vamos a ver que acá la contracción va a ser muy eficiente, sobre todo de abajo hacia arriba, como si estuvieras apretando un tubo de pasta dental. Entonces es muy importante, chicos, que aprendan sobre la despolarización del miocardio. Por lo tanto, la respuesta sería la base del ventrículo izquierdo. A ver, ¿por qué?
vamos a ver que la última región, como dije, en despolarizarse del corazón es la base del ventrículo izquierdo. Todo tiene un orden, ¿no? Empezando de las fibras de Purkinje, luego en las bases, ¿no? Vamos a ser la parte más tardía, sobre todo para poder recibir y completar este tipo de despolarización. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se vería afectado el segmento PR en un electrocardiograma, ¿ya? Tras la activación de los vasoreceptores del seno carotídeo, ¿ya? Esta es la última pregunta, ¿ya? Vamos a ver que un electrocardiograma, el PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de un complejo QRS. Y acá vamos a ver que presenta sobre todo el tiempo de conducción del aurículo ventricular, desde que el estímulo nace desde el nodo sinusal, ¿ok? Pasa por las aurículas, y vamos a ver que se va al nodo auriculoventricular y también pasan por las fibras de Purkinje. Entonces vamos a ver que cuanto más largo sea tu PR, que es lo que vamos a hacer, menos lento va a estar la conducción del nodo auriculoventricular. Mientras que sea más corto el PR, vamos a ver que en sí va a ser más rápido y pasa por ese estímulo. Entonces, ¿qué pasa con los varoreceptores? Estos prácticamente son como un tipo de sensor que van a ver si no exactamente si tu presión está bien o está mal, dependiendo de dónde se encuentra, ¿no? Detectan sobre todo si hay aumento de la presión arterial. Entonces, vamos a ver que la respuesta es el alargamiento, ¿no? Exactamente la prolongación del segmento PR. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender. No se olviden de poder pasar exactamente, sobre todo, les gustaría que les pase el material para que puedan repasar exactamente el banco y también, porque también hay explicación, y también las diapositivas que he estado haciendo durante toda esta semana para que puedan ver, sobre todo cuando estudien, realicen el tema de los cuadros comparativos que les va a servir demasiado y siempre expliquen, no, perdón, siempre estudien sobre todo su mecanismo, ¿no? De cada cosa. Entonces, eso sería todo por el momento.